Me reiteran, chicos, el nombre de nuestro... Eduardo Jerome. Estamos con Eduardo Jerome, que es juez y abogado constitucionalista. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches, Cristina. ¿Cómo está? Bueno, le vamos a preguntar a usted esto que nos estamos de alguna manera planteando aquí en la mesa de Telefe Noticias. ¿Qué es lo que cuáles son los caminos que tiene la ciudad legalmente ante un fallo de un juzgado federal que le dice a la Cámara de Apelaciones porteña que eso no es válido, que la decisión no es válida y que tienen que suspender las clases? Bueno, acá hubo un fallo inicial de un tribunal local, que fue la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, que dictó un fallo. Ese fallo se está cumpliendo. Después, el gobierno intenta por otra vía, ante otro tribunal, y ese tribunal da un fallo opuesto, contrario a este. Ahora, tenemos que ver, ¿este fallo segundo que se dicta ahora tiene facultad para enervar el primero? No, no tiene. Para usted no tiene facultad. Lo que puede suceder es que el tribunal al quien le están diciendo, señor, usted no es competente, que se lo están diciendo a la Cámara de aquí, a la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires, usted no es competente, tengo que resolver yo. Esto va en contra de la autonomía de la ciudad. Es obviamente que este fallo es un fallo que tiene algún ingrediente político, ¿no? Doctor, Pero más allá de eso... Le pregunto entonces, teniendo en cuenta esta explicación técnica que usted nos acaba de dar, que de acuerdo a su criterio como constitucionalista, el juzgado federal no podría invalidar lo decidido por la Cámara de Apelaciones de la ciudad. La pregunta que le hago es esta: considerando eso, para la gente que está viendo en casa, ¿mañana debería haber clases? O sea, ¿la ciudad podría no acatar? ¿La ciudad podría no acatar? Ajá. Precisamente, el tribunal el juzgado federal puede hacer lo que quiere. Ahora, lo que no corresponde es que se suspendan las clases. ¿Por qué? Porque cuando hay una contienda entre dos tribunales, ¿quién tiene que resolver en este caso? ¿Un tribunal de la ciudad o un tribunal federal? Tiene que resolver la Corte Suprema. Entonces, me parece a mí que la ecuación es simple. Hasta que no resuelva la Corte, si la Cámara de Apelaciones de acá mantiene su fallo, entonces no hay cambio ninguno, de ningún tipo, debería continuarse de esta forma, y cuando la Corte resuelva va a decidir si tiene razón uno u otro juez. Pero hasta este momento... Sí. Ahora le va a preguntar Reinaldo, pero una sola cosita. Habiéndose declarado la Corte competente, ¿hay cabida para que un juzgado federal que sabe que la Corte se declaró competente, en vez de decir le doy visto al tema, va a la Corte directamente porque la Corte ya se declaró competente, o que retome una cuestión siendo la Corte la que ya dijo esto es mío? Bueno, son dos consecuencias, dos cosas completamente diferentes, ¿no es cierto? Lo que está haciendo el juzgado federal está actuando de una manera política. Cuando se toman decisiones políticas, entonces no interesa lo jurídico. Ya se decía que cuando la política entra por la puerta de los tribunales, la justicia sale huyendo por la ventana, ¿no es cierto? Y esto tiene valor. Pero de todas maneras, más allá de la actitud así bastante vidriosa en la que ha incurrido este juez federal, lo cierto es que aun cuando lo quieran plantear jurídicamente, no hay por qué suspender las clases, porque lo que está ahora en juego es una cuestión de competencia entre dos juzgados. Esta cuestión de competencia la va a resolver la Corte, y no tiene por qué un juez federal tener más valor que lo que decidió la Cámara de Apelaciones. No se debería cambiar el statu quo, debería haber clases mañana, y cuando la Corte se pida entre una semana, 6 días, 8 días, 10 días, entonces ahí veremos lo que dice el más alto tribunal. Reinaldo, creo que debería ser el camino. Sí. Reinaldo Sietecase le va a preguntar, doctor Jerome. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Reinaldo, ¿usted ¿qué tal? apunta a algún tipo de intencionalidad política en el fallo del juzgado federal? ¿No encuentra ninguna en la del Tribunal de la Ciudad? Porque, por ejemplo, un colega suyo también muy prestigioso, Andrés Gil Domínguez, directamente decía que era insólito, a pesar de que él cree que el gobierno nacional no debería avanzar sobre la autonomía de la ciudad, aún así le parecía insólito que un tribunal local pudiese resolver un entredicho judicial entre la nación y la ciudad. Es que no tendría por qué haber ningún entredicho. Si la nación tiene facultades y la ciudad, que es una especie de pseudoprovincia más, tiene las suyas, cada cual en lo suyo. Esto es,
la ciudad de Buenos Aires no podría meterse en cuestiones federales, pero también el gobierno nacional tampoco puede meterse en las cuestiones de la ciudad de Buenos Aires. Y la educación de los chicos de la ciudad no es una cuestión federal. La educación de los chicos de la ciudad es una cuestión de la autónoma ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué acaso pero cuando, todas las provincias están invitadas a incorporarse? Discúlpeme que lo interrumpa, permítame que lo interrumpa, pero eso está claro. Ahora, cuando hay un conflicto, porque este es un conflicto entre nación y ciudad, ¿está bien que lo resuelva un tribunal local o debería ser directamente la Corte? Porque digo, también ahí a mí me hace un poco de ruido las dos cosas. Y el sonido. ¿Ahora nos escucha, doctor? ¿Ahora nos escucha? Ahora sí. Ahora, ¿le escuchó la pregunta de Reinaldo? ¿Escuchó la pregunta de Reinaldo o vamos de nuevo? No la llegué a escuchar, no la llegué a escuchar. Por favor, Rey, ¿puedes preguntar de nuevo? Sí, se la simplifico, doctor. Digo, usted apunta a la supuesta incompetencia del juzgado federal y la contaminación política de eso. La pregunta es la siguiente, ¿no pasa lo mismo con el Tribunal de la Ciudad? Porque aquí no es un tema de competencia sobre la educación, porque eso sí está en crisis, sino un conflicto entre nación y ciudad. ¿No lo debería resolver la Corte? No, parece que no es competencia de un tribunal tampoco local, ¿no? Reinaldo, son dos situaciones distintas. En un caso, en el que está en la Corte, es una acción promovida por un gobierno, por el gobierno de la ciudad, contra la nación. En el caso que está en juego, el que fue del de la Cámara de Apelaciones, es una acción promovida por un particular. Los particulares no pueden ir a la Corte porque sí. Los particulares tienen que ir a los tribunales de primera instancia, cualquiera de nosotros. Entonces, lo que resolvió la Cámara de Apelaciones local fue la acción promovida por un particular. No la acción promovida por el gobierno de la ciudad. Doctor. Que además se tiene que expedir porque, respecto, repito, de los particulares, no está habilitada la acción ante la Corte. Acá el doctor está entrando en primero en el tema de fondo y segundo en una cuestión que generó bastante confusión, porque no es que el Tribunal de la Ciudad, si yo mal no entiendo, doctor, se metió en una cuestión de la nación, sino que tiene que responder, por ser tribunal local, a una demanda local. Y en este sentido viene la otra pregunta. ¿Puede un tribunal local resolver una cuestión de constitucionalidad o de amparo, aunque esté en juego un DNU de la nación? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que pretendió el particular que hizo la acción fue ir contra una resolución de la ciudad. ¿Cuál era esa resolución de la ciudad? La resolución de la ciudad era: yo no voy a dictar clases porque voy a estar de acuerdo a lo que se resolvió en la nación. Yo no voy a dictar las clases. Entonces, lo que hizo ese particular que inició la acción fue decirle a la ciudad: yo ataco esta decisión suya, no estoy de acuerdo y le voy a decir a un juez que diga que esta resolución que usted tomó está mal, que la debe hacer de otra manera. Y esto es lo que hizo la Cámara de Apelaciones, es decir, que lo que hizo el gobierno de la ciudad debe proceder a la apertura de las clases. Y esto fue lo que hizo, o sea, jurídicamente todo está encuadrado. Quizás cueste trabajo para aquel que no tenga un conocimiento jurídico situarse en el medio de tantos tribunales y de tantas leyes, pero traté de explicárselo de la forma más clara posible para que se pueda entender por qué la Corte interviene en una acción iniciada por el gobierno nacional o iniciada por el gobierno de la ciudad, y los tribunales locales intervienen en las acciones iniciadas por los particulares. Bueno, y sin duda acá nos meteríamos también en la Constitución del 94 y cómo amplió el sentido de un amparo a nivel local para que no tenga necesidad de llegar a otros tribunales e interpretaciones. Pero le voy a hacer una propuesta, doctor. Quédese con nosotros. Yo enseguida le voy a preguntar y a ver qué nos contesta, no sé si lo meto en problemas, sobre la cuestión de fondos. La ciudad puede decidir sobre la educación. ¿Qué va a decir la Corte, doctor? Le voy a preguntar enseguida eso, a ver si usted tiene ya posición, pero le propongo escuchar algunos de los tramos del fallo que ahora nuestro compañero Mariano García va a leer para nosotros, el fallo del juzgado federal que acaba de conocerse y que dice: suspendan las clases. El fallo que suspende las clases no está en el ánimo generar mayor incertidumbre en la sociedad, sino arrojar luz, dice parte del fallo. Son cuestiones que debieron permanecer al margen de una confusión de estas características. Y sigue: fue una decisión para la cual no había espacio
y que llevó efímeras expectativas a los querellantes. ¿Qué opina, doctor, de esto que leímos, de los argumentos, por lo menos de estos tramos del fallo? Bueno, creo que no son argumentos que conmuevan para nada el fondo del asunto. Y el fondo al que tenemos que atender, y me parece que no nos podemos apartar de ese fondo, es: la ciudad tiene autonomía. La autonomía se lo dio la Constitución de 1994. No es que la ciudad tiene una autonomía restringida, porque, como les decía recién, si el gobierno deja en manos de las provincias que se puedan tomar o no esas decisiones, de hecho algunas provincias las tomaron, otras no, ¿por qué respecto de la ciudad de Buenos Aires no? Creo que esto es una cuestión absolutamente antojadiza. Entonces, la ciudad de Buenos Aires, que tiene su propia autonomía, tiene sus propias autoridades, etcétera, ellas están con posibilidad de dictar cualquier tipo de decisiones en las materias que están reservadas para ella. Esta no es una materia federal. Entonces, por ende, la ciudad de Buenos Aires tomó las decisiones correctas. Ahora, entiendo yo, según mi humilde saber y entender, sí, que no hay razón alguna para que las clases se suspendan. Rey, ¿le ibas a preguntar algo Bien. más al doctor? Sí, me parece como para simplificar la posición del doctor, que creo que queda clara, ¿no? A ver, el juzgado federal lo que hizo, el contencioso administrativo, es, de alguna manera, con el fallo, voltear la decisión del tribunal local. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este momento están reunidos varios miembros del gabinete con Horacio Rodríguez Larreta y varios asesores jurídicos. Está claro que si usted fuera uno de esos asesores jurídicos, le diría, sigamos con todo igual, las escuelas abiertas. ¿Lo entiendo bien? Obviamente, esta es mi posición, ¿no es cierto? No, eso no le generaría ninguna consecuencia, mientras espera el fallo de la Corte, obviamente, pero digo, ¿esto no le generaría ningún inconveniente a la ciudad? Entiendo que ninguno. La ciudad estaría haciendo respetar sus fueros, estaría haciendo respetar sus decisiones, y creo que esto le generaría el aplauso de toda la gente que quiere que las clases continúen. Pero además que no es una decisión de tipo antojadizo. No nos olvidemos de algo. Todos los organismos científicos, todas las asociaciones educacionales, la Academia Nacional de Educación, todo el mundo está diciendo que las clases no promueven un mayor contagio. Entonces, quiere decir que desde un punto de vista absolutamente científico, esto no puede utilizarse en materia negativa como para suspenderlas. Y quiere decir que la decisión, entonces, no es antojadiza ni nada por el estilo, es una decisión razonada, una decisión que no solo es razonada, sino que también está de acuerdo a la competencia y a las atribuciones que tiene la Ciudad de Buenos Aires para dictarlas. Doctor, ahora, usted es consciente, perdóneme la última, es consciente que hay constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez, por ejemplo, que dicen que el tribunal no es competente, ¿no? El municipal, digo, porque hay como dos miradas sobre eso, ¿no? Todas las cuestiones de derecho tienen diferentes miradas, pero entiendo que en este caso, si no, no lo diría con tanta vehemencia, entiendo que en este caso, hasta que la Corte no se expida, y siendo un hecho tan trascendente, institucionalmente trascendente, como es preparar a los chicos o no, no pueden los padres tener una incertidumbre de lo que pasa mañana. Doctor, más allá de esa cuestión subjetiva, y para echar un poquitito de luz a donde se está metiendo Reinaldo, lo último, cuando la competencia, o mejor dicho, lo que está en tensión es lo que dice la Constitución sobre la autonomía de la ciudad y un DNU que aún no está validado por el Congreso eventualmente, pero tiene fuerza de ley porque es un DNU del presidente. ¿Qué pesa más en la mesa de la Corte Suprema, que tiene que analizar la constitucionalidad? Creo que pesa la constitucionalidad y creo que en el caso del DNI del presidente no ha respetado la constitucionalidad porque ha excedido las atribuciones del presidente. Muchas gracias. Queda sí. tan claro que si se hubiera hecho con todas las provincias, hubiéramos podido decir, bueno, esto puede mirarse desde otra óptica, desde la sanidad. Pero si con las provincias no, con la Ciudad de Buenos Aires sí, indudablemente esto tiene un cariz diferente que tiene que mirarlo la Corte en ese aspecto, ¿no? Una invasión sobre las atribuciones de la ciudad. Doctor Eduardo Jerome, ex juez y abogado constitucionalista, muchas gracias por responder a tantas preguntas que le hicimos. Un abrazo. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, Doc,